lesiones por arma blanca. Cuando hablamos de lesiones por arma blanca, hablamos que son instrumentos utilizados manualmente y que se denominan armas blancas por el reflejo de la luz en la brillantez de su hoja. Esto quiere decir que el reflejo que existe en la hoja de estos elementos ha dado la característica de denominarlos armas blancas. ¿Cuáles son sus características? Primero es la de estar constituido por una lámina normalmente metálica o regularmente metálica que tiene uno o dos bordes, filos, que pueden terminar, dependiendo de la construcción, en un ángulo tan agudo determinando que pueda tener una punta. También tiene un mango o empuñadura por donde se va a asar este elemento, y las formas pueden ser de diversas características, pueden ser cilíndricos, pueden ser prismáticos y que, como ya dijimos anteriormente, van a tener un extremo puntiagudo. Cuando hablamos de la clasificación de las heridas cortantes, tenemos que hablar de aquellas heridas que van a ir a dañar en superficie o van a ir a dañar en la profundidad, ¿sí? Este tipo de lesiones, especialmente las de superficie, son las que más característica nos puede dar en este tipo de lesiones, más que las heridas de profundidad, ya que estas van a ir a causar daño en la parte interna. Aquí no debemos olvidarnos que por efecto de las lesiones de tipo cortante vamos a tener lesiones o heridas particulares, como van a ser el degüello o también las lesiones por tijeras, que hablaremos un poco más adelante. Ahora hablamos de las heridas incisas o cortantes. Estamos hablando de las heridas de superficie, en las cuales la causa específica de todo esto va a ser, o el mecanismo que van a causar estas lesiones, es la presión, el deslizamiento y la sección. ¿Qué quiere decir? Que primero, para causar daño tiene que ser comprimido este elemento en el segmento corporal para después realizar un deslizamiento, y en el deslizamiento exista la separación o la sección de los elementos. Estos son causados por elementos que contienen una lámina rígida, ¿no?, que tienen filos finos y uniformes. Cuando hablamos de qué elementos van a ser los que van a ir a causar este tipo de lesiones, hablamos de los elementos típicos y atípicos. Cuando hablamos de elementos típicos, hablamos de elementos que han sido diseñados para el corte. Esto quiere decir que pueden ser cuchillos, pueden ser dagas, pueden ser estiletes, pueden ser bisturís. Pero no dejamos de lado los elementos que por X o Z motivo adquieren estas características de ser cortantes. Estamos hablando que pueden ser un trozo de vidrio, podemos hablar de un pedazo de lata, podemos hablar de hasta una hoja de papel que en algún momento por los bordes que tiene puede causar una lesión de tipo cortante. A estos elementos que no han sido diseñados para el corte, pero que en cualquier momento por sus características o por adoptar ciertas características pueden llegar a cortar o ser un elemento de tipo cortante, se las denomina los elementos atípicos. ¿Cuáles son las características o cómo nosotros podemos diferenciar una herida de tipo cortante? Es muy fácil, porque este tipo de heridas son más largas que profundas. Esto quiere decir que no son mucho a profundidad, sino que son más superficiales y más largas. También los bordes que nosotros vamos a encontrar son bordes limpios, son bordes bien segmentados, sin ningún tipo de irregularidad, y vamos a encontrar un borde de ingreso o un borde de comienzo y un borde donde termina. Cuando hablamos de heridas contuso-cortantes, ya es una mezcla entre un elemento que tenga filo y un elemento que tenga peso. Estamos hablando la mayoría de las veces de elementos que contengan una hoja o un mango largo. Esto quiere decir elementos como las hachas, estamos hablando de los
de los sables, podemos estar hablando de los machetes, que estos elementos, aparte de contener un filo, contienen también un determinado peso. ¿Cuál es la característica de las lesiones y cómo nosotros podemos encontrar estas lesiones? Primero, igual que las heridas de tipo cortante, por tener filo los bordes van a ser finos, pero por el peso también vamos a encontrar una lesión de tipo equimótica alrededor de estas lesiones. Las paredes, por la sección que va a encontrar y por el filo que tienen, van a ser lisas y van a ser planas, sin ningún tipo de segmentos introducidos al medio. ¿Cuáles son la mayoría de las veces las causas de este tipo de lesiones? La mayoría son de tipo homicida. Variedades que nosotros tenemos son las heridas en colgajo y las heridas de defensa. Entonces, ¿cómo se van a formar estas? Por el peso que tienen y por el deslizamiento del filo que pueden causar. Por eso las características de las que hemos hablado. Cuando hablamos de las heridas en colgajo, hablamos específicamente de aquellas heridas que van a tener un segmento, una parte del organismo hacia afuera colgando. Por eso hablamos de los famosos colgajos. Pero cuando hablamos de las lesiones de defensa, estamos hablando de la característica de las lesiones que uno sufre cuando se defiende de una agresión con un elemento de tipo cortante o punzo cortante. Esto quiere decir que la persona, por evitar este tipo de lesiones, lo que hace es o tratar de agarrar el arma para que no le cause lesión o tratar de bloquear el hecho de que le pueda dañar ciertas partes del organismo. A eso es lo que nosotros denominamos las lesiones de defensa.